A propósito de cifras, es martes de los datos del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El día de hoy el DANE presentó los resultados de la encuesta Pulso Empresarial que nos permitió conocer con precisión la situación operativa del sector productivo colombiano en el mes de enero del 2022, pero adicionalmente conocer el nivel de confianza de los empresarios para febrero de 2022. En este caso en particular estamos viendo un retroceso del nivel de confianza empresarial que después de haber llegado a los 65 puntos porcentuales se ubica en aproximadamente 63.1, una calificación que al estar por encima de los 50 puntos sigue reflejando, a pesar de este retroceso, un entorno de confianza empresarial entre la estabilidad y el optimismo por parte de los empresarios del sector productivo colombiano. Cuando queremos ver el desempeño relativo de ese indicador de confianza empresarial entre cada una de las 4 actividades económicas, manufactura, comercio, servicios y construcción, que nos permite desagregar la encuesta Pulso Empresarial, encontramos rápidamente cómo en esa perspectiva relativa las actividades asociadas con el sector servicios presentan un mayor nivel de confianza, mientras que las actividades asociadas con el sector construcción son las que siempre, a partir del paro nacional, han mostrado un nivel de confianza que en este caso se ubica por debajo de los 60 puntos. Cuando analizamos históricamente la evolución del indicador de confianza empresarial desagregado en sus 5 componentes, podemos ver rápidamente cómo la mayor calificación que están dando los empresarios a la hora de generar su confianza está asociada con las perspectivas que ellos tienen de la situación económica de su empresa en los próximos 12 meses comparada con la actualidad. Sin embargo, cuando entramos a analizar las evaluaciones o las evoluciones mensuales de este indicador de confianza, vemos cómo rápidamente, cuando analizamos estas variaciones mensuales, la caída del nivel de confianza de 1.9 puntos, en este caso en el mes de febrero del 2022, es la más alta para toda la historia del indicador de confianza empresarial y la segunda más alta del sector manufacturero, en este caso después de las afectaciones generadas por el paro nacional. A la hora de explicar esa corrección, vemos que la comparación que hacen los empresarios de la situación económica del país hoy frente a hace 12 meses es la que lleva una mayor corrección, lo cual rápidamente permite inferir que el entorno macroeconómico está detrás de esta disminución de confianza de los empresarios, lo cual se confirma, como ustedes lo pueden ver en este momento en pantalla, cuando casi el 20% de los empresarios del sector manufacturero y de la construcción están enfrentando dificultades para el aprovisionamiento de sus insumos, que cuando entramos a detallar con precisión cuáles son las causas más importantes para estas dificultades en el aprovisionamiento de insumos, vemos que para más del 15% de ellos son la indisponibilidad y los mayores costos los que están detrás de esta problemática macroeconómica que están enfrentando los productores en el país. Muchas gracias.